Dios te bendiga en esta noche. Hoy quiero compartir contigo el cántico de los 144,000 y la bestia y el 666. Amén. Y voy a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1 en adelante, de la antigua versión. Dice de la siguiente manera: Vi entonces un cordero de pie sobre el monte de Sión, Jerusalén, acompañado de 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en las frentes. Y oí en el cielo algo semejante al estrépito de una catarata inmenso o el retumbar de un gran trueno. Era el canto de un coro acompañado con arpas. Aquel formidable coro de 144,000 voces estrenó un maravilloso cántico frente al trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes. Y los 24 ancianos, los únicos que podían cantar aquel canto, eran aquellos 144,000 redimidos de entre los de la tierra. Y lo podían cantar porque se mantuvieron vírgenes y porque ellos seguían al Cordero. En medio de ellos no existió la mentira. Y en ellos no existe la mentira porque son intachables. Y vi que otro ángel cruzaba los cielos con las eternas buenas nuevas, e iban proclamándolas a cada nación, tribu, lengua, pueblo. Teman a Dios, decía a gran voz, y alaben su grandeza, porque el tiempo ha llegado en que se sentará a juzgar. Amén. Adórenlo porque él creó el cielo y la tierra, el mar y las fuentes que lo nutren. Y otro ángel que le seguía gritaba: cayó, cayó, cayó Babilonia, cayó la gran ciudad que sedujo a las naciones a participar del vino de sus impurezas y sus pecados. Inmediatamente un tercer ángel lo siguió gritando: cualquiera que adore al monstruo que surgió del mar y su estatua y se deje marcar en la frente o en la mano, tendrán que beber del vino del furor de Dios, que se ha echado puro en la copa de la ira divina, y se les atormentará con fuego y azufre, ardiendo en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento se elevará eternamente, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron al monstruo y la estatua, y se dejaron marcar con la clave de su nombre. Que esto sirva de aliento a los santos hombres que sufren con paciencia y las pruebas y las persecuciones, y permanecen firmes hasta el final en la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí entonces una voz que me decía desde el cielo: escribe lo que yo te voy a dictar, a fin de que los que mueren en Cristo obtendrán su recompensa. Dichosos ellos, dice el Espíritu, porque de ahora en adelante cesarán para ellos las penas y los sufrimientos, y verán en el cielo los frutos de sus buenas obras. Amén. Yo quiero compartir este tema contigo muy brevemente. Amén. Dios me permitió ver muy rápidamente la visión del 666, amén, y me permitió ver la bestia de donde surgió, amén. Y yo quiero compartirte esto, pero dice la palabra de Dios antes de eso, dice que había un cordero de pie sobre el monte de Sión de Jerusalén, acompañado de 144,000 que tenía el nombre de él y de su padre en sus frentes, amén. Y estos no se habían contaminado con hombres,
no se habían contaminado con mujeres, amén. Eran hombres y mujeres que eran puros, que se habían santificado, que dejaron eran redimidos de entre la tierra, fueron comprados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Fueron comprados de entre las naciones, pueblos, tribus, y Dios les permitió que los compraran, amén. Y ellos cantaban un cántico nuevo, amén, pero ellos se hallaron intachables, no había mentira en su boca, todo lo que ellos hablaban era verdad, amén. Y yo quiero que tú te mantengas puro, amén, porque tal vez no todos somos de los 144,000, amén, pero dice la palabra de Dios que Él escogió a estas personas redimidas. Muchos dicen que somos nosotros, amén. Y yo clamando a Dios en oración, ¿verdad? Dios me reveló personas que estaban casadas, amén, personas que habían recibido el Espíritu Santo, amén, y cantaban un cántico nuevo y se habían mantenido firmes en la fe de Jesucristo, habían recibido el Espíritu Santo y se habían mantenido en abstinencia en los últimos tiempos, amén, antes de su venida, en todo el tiempo en que yo viví, ellos se han mantenido puros. Y yo no sé qué predestinación te toque a ti, pero a más de alguno tal vez le toque tener hijos, pero a más de otras personas que son 144,000 les toca abstenerse, son redimidos porque se mantuvieron puros, vírgenes, amén, y se abstuvieron de todo pecado, amén. Entonces yo quiero compartir contigo esto, porque habían seguido al Cordero, y en ellos no existe la mentira porque son intachables, amén. Ellos son personas que fueron compradas, amén. Y yo le preguntaba al Señor, haciendo hincapié en esto, yo no sé si a ti Dios te revele las cosas que van a suceder, pero a más de muchas personas, muchos dicen, estás loco porque tú eres muy joven, amén, y debiste de nacer para tener hijos, para procrear hijos, para multiplicarte, incluso para multiplicarte, pero a mí Dios me habló y yo te lo comparto. Si tú eres de uno de ellos, tal vez hayas venido a este mundo y tal vez no tengas hijos, en más de otros les corresponde multiplicarse en este mundo, ¿verdad? Pero Dios escogió gente que no se va a multiplicar. Entre ellos eran los 144,000. Amén. Y se mantuvieron vírgenes, dice la palabra del Señor. Y muchos se agarran a reír, a muchos les da risa, sí, pero lo que Dios promete, lo que está escrito, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Amén. Todo lo que está escrito se va a cumplir un día. Y yo no quiero ser esa persona que te dice, vete al mundo, piérdete. Pero Dios me dijo a mí, si hay personas tal vez que vivirán su vida en patriarcados, otros en matriarcados, otros divorciados, unos solos, pero va a haber un equipo que, que es puro, que se mantiene intachable, que no se halló mentira en ellos y que seguirán al Cordero a donde quiera que vaya, amén, y no tendrán hijos, amén. Pero más de algunos Dios les dio descendencia, amén. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque qué bendición es tener hijos, pero más de otros son llenos del Espíritu Santo y no van a tener descendencia. Y yo quiero hablarte a ti, que si tú crees que Dios te ha dado esa bendición de ser de los 144,000, no eches en saco roto las palabras que yo te hablo, porque a mí Dios me llevó al tercer cielo y lo digo para la gloria de Dios, no lo digo para gloriarme ni para beneficiarme financieramente, sino para que tú estés listo, tú estés presto y seas diligente en lo que Dios te habla a ti. Tal vez tengas muchas tentaciones en el mundo, pero tal vez Dios te quiere puro. Dios te quiere solo. Habrá personas que Dios las quiere solas. Habrá personas que nacieron para multiplicarse, pero habrá otros que nacieron para ser puros, para seguir al Cordero a donde quiera que Él va, a donde quiera que Él va y predica, amén. Y yo te lo comunico a ti. Otra parte que yo quería comunicarte, ¿verdad? Muy brevemente, hay sucesos que
que nos distraen, ¿verdad? Y que nos traen un poco de perturbación, y para otros nos da dudas, ¿verdad? Tenemos dudas. ¿Quiénes eran esos? Pues ya sabemos, son comprados de entre todas las naciones o sea, los vendieron porque eran puros, porque se habían mantenido puros, amén. Y Dios escogió el momento, fueron redimidos, fueron comprados, amén, y no con la sangre del cordero, sino que Dios les dio la habilidad a esas personas de que vivieran. Él pagó su precio, amén. Usó personas a las que realmente les beneficia esto, porque habrá un mover en Cristo Jesús, un mover del Espíritu Santo que permitirá que tú seas de los 144,000. Y algunos dicen es toda la iglesia, pero no es toda la iglesia. Yo te testifico a ti que no es toda la iglesia. Más de algunos me han comentado esto y yo lo comento, te lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú eres de los 144,000, no tengas hijos, no tengas descendencia. Obedécele a Dios, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Si Él te dice que tú vivas un matriarcado, vive un matriarcado. Si Él te dice que tú eres un patriarca, cúmplele a Dios. Amén. Porque hay cosas que fueron escritas. Dice que el que no cumplió su predestinación aquí en la tierra, y las cosas que estaban escritas en el libro de la vida de ellos, dice que fueron lanzados al lago de fuego, y que los que no cumplieron esas cosas que estaban escritas fueron borrados. Él borrará, dice, su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Amén. Y yo te invito a que si tú eres de esos 144,000 que están alabando a Dios, que están cantando un cántico nuevo, que son llenos del Espíritu Santo, que saben que tienen que vivir llenos del Espíritu Santo y manteniéndose puros, y eres valiente y le dices, mamá, papá, yo soy de los 144,000, yo no te voy a dar descendencia, pero yo sí vengo en el rollo del libro, amén. Vengo en el rollo del libro, y en el rollo del libro está escrito de mí. Tal vez muchas cosas puedan sucedernos a nosotros, pero yo quiero invitarte a que seas muy valiente, y que no tengas temor si tus hijos son uno de los 144,000. Más de algunos cristianos estaban confundidos y decían que todas las iglesias son los 144,000, ¿verdad? Y no es verdad. A mí Dios me dijo, hay creyentes que son predestinados para tener familia, para tener descendencia, para tener matriarcados, para ser restaurados, y yo los voy a levantar. Pero hay creyentes que están destinados literalmente, amén, para no tener descendencia, y son de los 144,000, amén. Y nosotros siempre nos quedamos solamente en los mandamientos, en no adulterarás, no dirás falso testimonio. Nos quedamos solamente en ese tipo de lecturas, ¿verdad? Pero yo testifico a todas las personas que creen en el Apocalipsis, que escuchen atentamente la voz de Dios, la voz de Jehová su Dios, y sean muy, muy, muy valientes y digan, Dios me predestinó para esto y lo voy a hacer, porque cuando Dios habla hay que cumplirle, amén. Y Él hace notorio su poder, y más vale que de Dios no huyas, ¿verdad? Nosotros que a veces queremos huir de nuestra realidad cuando Dios habla palabras de este tipo, porque tenemos temor a los sucesos, a las tentaciones, a las personas, a confrontaciones, a todo este tipo de cosas. Pero yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tengas valor y denuedo, y le pidas a Dios valor y denuedo. Si Él te dio una profecía, cúmplesela a Dios, amén, porque Él todo lo que promete, Él lo cumple. Todas las palabras proféticas que Él ha dicho acerca del rollo del libro y de los últimos tiempos, todas se han estado cumpliendo, y es un honor para mí, un privilegio, mostrarle a la iglesia desde 2018 para acá, 2014, desde el 2018, empezarle a hablar a la iglesia las cosas que iban a suceder y suceder y suceder, y Dios ha estado hablando momentos pretribulacionistas, y nos ha mantenido, Él ha mantenido la pauta. Él ha dado salvación a esta nación, Él ha enviado agua en medio de la sequía, ha quitado cosas, ¿verdad? Tenemos testimonios gigantes, y yo quiero que tú no quites los ojos,
que pongas tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, dice el cual por el sumo gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, amén, y que tú puedas, de hoy en adelante puedas menospreciar el oprobio y que sepas sufrir por Cristo, ¿verdad? Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el oro del mundo, pero al final pierde su alma? Dios sabe qué es lo que manda hacia nuestra vida. Dios sabe dónde se va a aparecer. Dios sabe dónde Él aparecerá, a ver, a dónde aparecerá el Hijo del Hombre. Y yo testifico a todos que el Hijo del Hombre vendrá, ¿verdad? Y vendrá a pelear por Israel. Y yo soy testigo de ese testimonio. Y si tú estás por ahí en tu casita, amén, y estás bendiciendo el nombre de Dios, no olvides esto, no olvides este libro, el Apocalipsis. Muchas de las personas se han angustiado, pero Dios pone pautas en este tiempo pretribulacionista y todavía la vida sigue, ¿verdad? Y nosotros tenemos fe que Él cumplirá cada palabra profética que me fue dada a mí, y te las testifico a ti, y no tengas temor y sé valiente, porque aún siguen todavía más presidentes por ahí, ¿verdad? Y tenemos esa confianza, tenemos esa fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Dios tomará a su cargo, ¿verdad? Las causas del afligido, las causas de los de los que practican la paciencia de los santos, amén, y que tienen ese aliento en su corazón y son valientes y soportan con paciencia, a ver, las pruebas, las penas y las tribulaciones, amén, y están ahí pacientes y permanecen firmes en la fe y en los mandamientos y la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor y Salvador. Yo quiero compartirte este tema. Ahora, el siguiente punto que yo no les he dicho, yo lo platico brevemente, solamente porque no con citas, sino que voy por partes. Si tú quieres tener estas breves predicaciones, te puedes meter a YouTube, ¿verdad? Y puedes poner ahí Keren Apu, Ruiz Ramírez, y buscas todas mis predicaciones, y yo predico muy breve, predico de mis revelaciones del Apocalipsis. Si te sirven, ocúpalas, escúchalas y utilízalas, ¿verdad? Y cree en el Señor Jesucristo, cree en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén, porque Él le reveló esto a los profetas, ¿verdad? Para que se los comuniquen a otros, para que corran y le hablan a otros, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchos me han dicho, es que mi vida, yo pequé, yo adulteré, yo forniqué, yo robé. Y nosotros sabemos que en el nombre de Jesús hay salvación, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados, que desde el momento en que venimos a Cristo, Él tiene poder para restaurar tu vida, para volver a tomar tu vida, para volver a poner una formación espiritual en tu vida y tener ese bienestar y ese beneficio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te quiero comunicar, estos son los últimos tiempos, pero como en los tiempos de Noé, Él mandó un tiempo de gracia de 120 años, y yo le digo al pueblo, yo soy ese relojito, Señor, que tú pusiste, si tengo fe, que ese relojito te va a tener 120 años, y cuando yo fallezca, Señor, yo te voy a recibir en gloria. Yo te voy a recibir y voy a ver ese relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y así será la venida del Hijo del Hombre. Y muchas de las personas me han dicho, pero yo no creo en eso, y yo lo he vivido, yo lo he visto, yo soy testigo ocular y testigo en el cuerpo de lo que Dios hace, que Dios levanta, que Dios traspuso a las personas al cielo, y a otros los ha llevado a la santa ciudad para que vean, amén. Pero hay un tiempo de gracia en el cual el nuevo Israel tiene que vivir en la tierra y tiene que pasar a tiempos pretribulacionistas, pero en todos ellos, dice la palabra de Dios, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, amén.
y prepárate para que recibas del poder del Espíritu Santo. Y aunque tú estés en tu hogar, en tu casita, dobles tus rodillitas en el nombre del Señor y digas: Padre, pongo en tus manos mi vida, alma, cuerpo y espíritu. Permíteles ser irreprensibles, Señor. Pero acuérdate que somos polvo. Ten misericordia de nosotros si te fallamos, porque somos humanos, pero tenemos fe en ti. Y tu palabra dice que será salvo todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Amén. Porque al final de los tiempos, qué bueno es esto, que tú tengas en tu mente, si eres de los 144,000, y digas: Señor, yo me voy a preparar, yo si soy valiente, yo tengo esa bendición. Y más de algunas personas dicen: de repente ya cayó, ¿verdad? Pero Dios redime, también nos compró con su sangre. Dios también restaura, y hay un tiempo específico en el que el pueblo puede mantenerse puro, santo, amén, absteniéndose de pecados, absteniéndose y viviendo en santidad, en una santidad extrema que puede lograr, que puede lograr este beneficio de ser de los 144,000, ¿verdad? Y yo no creo que esto sea difícil, porque no hay nada imposible para Dios. Dice su palabra: ¿habrá algo imposible para Él? No hay nada imposible para Dios. Pero yo quiero comunicarte esto. Después de estas cosas, yo vi que, como dice este parrafito de aquí de la antigua versión, dice que no soy ocupada. No, no sé, estoy ocupada. Entonces, porque adoraron, dice, miren, aquí dice, estamos grabando y nos están interrumpiendo, ¿verdad? Ahorita vamos para allá para buscarlo. Dice: ha caído la gran Babilonia. Amén. Pero aquí hay un versículo clave. Aquí hay un versículo clave y dice que cualquiera que adore al monstruo, que surgió del mar, y a su estatua, y se deje marcar en la frente, en la mano o en la mano, tendrá que beber el vino del furor, ¿verdad? El vino del furor de Dios, que se ha echado puro en la copa de la ira divina. Amén. En la copa de la ira divina. Entonces, para muchos es risa, para muchos es estar de inoportunos, para muchos es estar se riendo y burlándose de las cosas que van a suceder. Y no les interesa. Les interesa ir a la iglesia y ir a jugar. Les interesa no poner atención a la palabra profética. Pon más atención a la novela que a las santas escrituras, que a las sagradas escrituras. Pon más atención a los jueguitos del celular que a las sagradas escrituras. No les interesa. No les interesa no ponen interés a las sagradas escrituras. Y la Biblia se escudriña con profundidad. Amén. Para no estar, ¿cómo le podremos llamar? Sin ese conocimiento, ¿verdad? Sin ese conocimiento. Entonces yo te quiero decir de dónde salió la bestia. Dios me reveló a mí un día que salía un superhombre, amén. Salía un superhombre como una bestia. Y yo vi que que del mar salió un hombre, y el mar se empezó a abrir y algo empezó a salir, emerger del mar. Pero ese hombre tenía partes de su cara medias feas y de sus manos también. Y tenía un espíritu en él como de una bestia, Y yo vi de repente que el mar se empezó a abrir, emergió del mar. Él salió del mar y era como un hombre, pero con espíritu de monstruo, de bestia. Y él empezó a salir, y de repente cuando él salió, yo vi que la gente se había quedado. Ya habían sido arrebatados hermanos creyentes, ya habían sido arrebatados al cielo.
Y yo me quedé pensando, yo, Señor, estas personas que se quedan, ¿qué piensan, verdad? Y muchos decían, algunas de otras personas me habían dicho a mí que si se podían quedar, ¿verdad? Que ellos estaban jugando, se podían quedar porque pues el 666 pues les darían de comer. En fin, en su ignorancia, ¿verdad? Me dijeron que porque podían llevar lonche. Entonces, yo, yo le digo, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, no juegue. No juegue que si se pone el 666 en la manita y en la frente, va a vivir. Va a vivir porque Dios no hará nada sin mostrarle a sus hijos, los profetas, estas palabras, amén. Estas palabras. Y como la gente desconfía, pues dicen, ahorita nos dan despensas, ahorita el gobierno ayuda, ¿verdad? Pero este personaje no será un buen presidente. Cuando Dios levanta un presidente todavía, en esta actualidad, todo en sus manos florecerá. Todo en sus manos florecerá. Pero, pero este personaje que es la bestia no tendrá nada de presidente. No tendrá compasión de la gente. No tendrá bondad en su corazón. Ahora todavía podemos decir que este tipo de personas tienen bondad en su corazón, que todavía ayudan a sus compatriotas, que todavía ayudan a la nación. Amén. Todavía Dios hace florecer las cosas en sus manos. Cuando Dios envía un presidente y levanta un presidente, Dios todavía hace producir la tierra, todavía hace florecer aquellos momentos que son tan especiales y privilegiados para los presidentes. Pero déjame decirte que cuando llegue la bestia, nada florecerá. Y yo dije, Señor, ¿para qué se quedaron? Ya los cristianos, más de alguno había sido arrebatado, pero había gente que tuvo el atrevimiento de decir, no, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo. Y yo vi que de repente el mar, cuando él salió y emergió del mar, el mar se empezó a extinguir. Se empezó a extinguir, 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 hasta que se secó. Se secó y de repente la gente veía casas y casas y casas y casas y los engañó. Y les dijo que Él les daría casas, habitaciones. Yo te digo que hay una casa celestial en el cielo. Si Dios te diera una mansión, si Dios te diera lugares preciosos, a ver, estén contentos con lo que tenéis. Si Dios los bendice, ¿verdad? Primeramente Dios, si Dios les bendice con su casa, estén contentos con lo que tenéis, no se peleen tanto por los terrenos, tanto por las casas. Amén, peleen legalmente, apaciblemente, peleen en buenos términos, amén. Porque sabes una cosa, la bestia les prometió casa y los engañó. Les prometió que si les ponía el 666, ellos iban a vivir bien, ellos iban a comer bien. Y sabes una cosa, cuando los creyentes fueron arrebatados, y yo estaba ya muy ancianita, fueron arrebatados, se quedaron personas con el anticristo, se quedaron personas con la bestia, ¿sí? Pero ellos sufrieron una tribulación tan cruel. Y al final de los tiempos salió la bestia, que no era el anticristo, salió la bestia. Y hay 3 episodios muy importantes en el libro de Apocalipsis que tendríamos que leer detenidamente. Pero cuando yo vi que Dios me arrebató, y en ese momento otros quedaron aquí en la tierra y pelearon contra el anticristo. El anticristo se quiso hacer presidente. Se vistió con un vestido, con un traje azul medio de rey, azul rey, y sonreía. Y yo dije, Señor, cuando yo vi al anticristo cara a cara, y yo ya iba a fallecer, en ese momento iba a fallecer, y yo vi que el relámpago que salía del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿verdad? Apareció y me tomó y me arrebató. Pero cuando yo ya estaba en el cielo, en el espíritu Dios me mostró que el anticristo apareció, y a muchos se engañará, dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos diciendo en mi nombre, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de poner atención,
¿verdad? Y yo vi que en ese momento ellos querían ser él, ellos querían vivir esa vida con el anticristo. No obedecieron a las sagradas escrituras. No quisieron ni siquiera recibir a Jesús como su suficiente salvador personal. No quisieron dejar de adorar sus ídolos. No quisieron recibir al Espíritu Santo en su corazón, ¿verdad? No lo quisieron recibir. Y yo digo, hoy es tiempo de que reciban al Espíritu Santo. Hoy es tiempo de que digas, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Jesús, te amamos. Perdóname todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Amén. Y en ese momento algunos se quedaron a la gran tribulación. Pero cuando yo vi al anticristo, el anticristo se empezó a burlar. Tenía una sonrisa de oreja a oreja falsa, demoníaca. Y empezó a matar gente. Y los que se quedaron le hicieron la guerra. Y más de algunos pensaban que el anticristo era inexpugnable, que nadie lo podía destruir, que él vendría y haría lo que quisiera. Pero la gente que se quedó destruyó al mismo anticristo. El anticristo destruyó África y la vació completamente, como lo dice el libro de Daniel capítulo 11 en adelante. Y yo digo, Señor, cuando yo tenga esta edad y llegue, aún no es el tiempo de que el anticristo empiece a destruir, y te lo digo en el nombre de Jesús. Cuando yo tenga una edad avanzada y tú llegues, Señor, a cumplir tus propósitos en mí y en la vida de tu pueblo, ¿verdad? El anticristo no debe destruir África. Debe de cumplirse la escritura, que es hasta después de mí. Amén. Debe de cumplirse la escritura de que Él no puede destruir África hasta que el rapto de la iglesia suceda, porque esos son los que se quedaron en el rapto, y se quedaron a la gran tribulación. Entonces, pues de que pase un tiempo de 120 años, tengo 43 años y todavía estoy joven. y, y él, después de esa edad ya mía, muy ancianita, apareció él. Entonces yo digo, ¿qué es lo que vas a hacer tú ahora que quieres levantar como el anticristo? Muchos ven que aparece, que dicen, y si se parece a él, y corren tras ellos. Y si les dicen que les quitan su casa, que les den oro, que les ofrendan esto, ellos van y les hacen caso. Porque a muchos se engañarán. Muchos se engañarán diciendo, yo soy el Cristo, yo soy Moisés, yo soy Elías. Y no es así. No es así. Elías tiene que venir después de que el pueblo de Dios es arrebatado. Y muchos dicen, no, pero es que este versículo está antes del 12. Y a mí Dios me habló cuando me llevó al cielo y me dijo, porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y yo lo he dicho. Y lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Entonces el único que tiene el control y que tiene la pauta en la gran tribulación es Jesucristo. Y yo espero que Jesucristo, hasta el final de mis días, Él cumpla toda su palabra como Él lo ha prometido, porque fiel es el que lo prometió. Él es el fiel y verdadero. Nosotros no somos los fieles y verdaderos. Dios levantará a nuestra descendencia un gente, pero yo espero que tú que estás ahí en tu casita creas en Dios. Yo decía, Señor, pues ¿cuándo será el milenio? ¿Verdad? Y yo tenía pensado, pues será en el cielo. Pues sí, sabemos que hay un milenio en el cielo para los que se van con Cristo, para los que han sido transpuestos y arrebatados juntamente con la iglesia. Pero hay otro milenio que está en la tierra y hay sobrevivientes todavía, y es que después de que la iglesia sea arrebatada, después de eso vendrá Elías y Moisés a predicar, y estará el movimiento del anticristo, el movimiento de la bestia y el falso profeta, y los andarán ahí crucificando, los matarán, ¿verdad? Pero ellos, si se les acercan, será una predicación muy, muy dinámica, muy, muy dinámica, pero más que dinámica, de dinamita, ¿verdad? Porque dice que si les querían agredir, saldrá fuego de su boca. Y déjame decirte que muchas veces yo he visto a Elías, yo he visto a Moisés, y ellos me han dicho, ¿ya quieren? Y yo he dicho, no.
no es su tiempo. Dios me dio un tiempo a mí y le dio un tiempo a la iglesia y le dio un tiempo a Elías y a Moisés. Y muchos creen que ya se está apareciendo Elías y Moisés porque se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, muchos falsos Elías, y no debemos de temer, pero debemos de tener una conciencia, una un inicio y un final, porque Él es tu inicio, Él es tu principio y Él es tu final, Él es tu A y Él es tu Z, Él es el alfa y Él es el omega. Entonces, esto tiene un principio y tiene un final, y Cristo no va a venir por nosotros, tal vez haga apariciones, amén, porque ayudará al pueblo de Israel a pelear la batalla. Y muchas personas están equivocadas, dice la palabra de Dios, y al final de los tiempos el misterio será revelado. Y yo le doy gracias a Dios porque me lo reveló a mí y soy partícipe de esas bendiciones. Y a más de muchas personas pues les interesa, y yo me gozo en el Señor porque ellos comparten esa bendición. Pero tú que predicas que no crees, que sientes celos, que quieres vivir mal, peleándote con tus consiervos, ¿verdad? No permitiendo ni siquiera la palabra, porque más de muchas personas sienten el celo y no es celo de Dios. Y yo te comunico a ti que cuando el anticristo venga es porque nosotros ya fuimos arrebatados con él, ¿verdad? Y en ese tiempo, después de todas esas cosas, vendrá el anticristo, y el que no creyó en Jesucristo, pues serán muertos, ¿verdad? Y tendrán que entregar sus vidas para que sean salvas, ¿verdad? Y dijo, si a uno no adora a la bestia y no se deja ponerle 666 en la mano o en la frente, tendrá que ser decapitado, ¿verdad? Porque él está endiosado, está todo lleno de poder satánico. Pero cuando el superhombre apareció, que era la bestia, emergió de la tierra, y no son los mismos, no es el mismo. El anticristo es uno y la bestia es otro. Es un poder político, dicen por ahí los diccionarios, es un poder político, pero satánico, muy extraño, que emergerá del mismo mar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, versículo 9 en adelante. Amén. Y yo meditaba en el Señor y yo, Señor, cuando el diablo los engañó, después de que nos arrebataste, ellos tenían en su mente, Él nos va a dar una casa, Él nos va a dar Él nos va a dar riquezas. Y yo vi que así como el diablo se le apareció a Jesús en el desierto y lo tentó, así mismo, Él, Él les dijo que les iba a dar casa, que les iba a dar vivienda, y ellos no quisieron observar las mansiones celestiales, porque Jesús dijo, mi Padre, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y muchos están esperando una morada terrenal, pero en aquellos tiempos, amén, no todos recibieron sus bendiciones. Pero esta tierra es de nosotros y sabemos que Dios la hizo para su creación, para los habitantes de este mundo. Y muchos viven rentando, muchos no son propietarios. Pero a los que Él engañó, les mostró casas ilusorias. Y ellos decían, ¡ay, está una casa! Y corrían gateando atrás de aquellas casas que habían encontrado. Pero las casas y edificios empezaban a desaparecer. Ellos veían oasis y aguas que fluían, y de repente se empezaban a desaparecer, porque todo era ilusorio. ¿Por qué? Porque era el mismo diablo, porque es la trilogía satánica con la que se quedó el pueblo, que se quedó a la gran tribulación. Y es cuando Dios mandará a Elías, ¿verdad? También mandará a Elías y a Moisés a predicarles. Y aunque ya sean ascendidos y hay un gran terremoto después de que ellos resucitan, después de estar ahí en la plaza y están resucitando y asciendan,
Dice que hay un gran terremoto en la tierra y todavía hay sobrevivientes. Y eso es parte del milenio. Entonces, esto va en pautas, pero después de que este relojito, ¿verdad?, tenga 120 años, estas cosas empezarán a suceder y es un milenio. Y ojalá el milenio pase rapidísimo y Dios tenga más siervos y siervos y siervos y siervos y siervos, que Él engrandezca su misericordia para con ustedes, para con los que se quedaron, ¿verdad? Pero van a sufrir y van a pasar muchas situaciones. Y yo le he dicho a Dios: Señor, si a ti te place, no vengas todavía, ¿verdad? Porque ten compasión de nosotros. Dice un canto: no, no vengas todavía. Buen Señor, ten compasión. Mira las almas que hoy en día no tienen salvación. Mira las almas, no vengas todavía. Míralas, Señor, tu voluntad hacer. Tú bien lo sabes, háblales de tu amor y de tu gracia, y que te salven y que te alaben, bendito Redentor. Que se preparen y que vivamos juntos, es nuestra labor, ¿verdad? Qué bendición es recibir palabra de Dios y que nadie te interrumpa, ¿verdad? Qué bendición es recibir que Dios te quite el velo, porque cuando traes ahí puesto el velo, como que no es igual, ¿verdad? No es lo mismo. Lees y lees, pero no entiendes. Es una bendición, un privilegio. Yo te lo comparto con mucho cariño y mucho amor. Te lo comparto. Atesóralo en tu corazón. Obsérvalo, examínalo. Y lo que sea de gran bendición para tu vida, atesóralo ahí. Y lo que no crees, pues pídele a Dios que te ayude a creerlo, porque esto es real. Y más de muchas personas piensan que esto no es verdad, que sus vidas pasarán como las aves, ¿verdad? O las palomitas que vuelan al cielo y se acabó. Como los animalitos que fenecen y no tienen alma, pero los hijos de Dios tienen alma, cuerpo y espíritu. Y son seres tripartitas, ¿verdad? Tienen alma, cuerpo y espíritu. Y el alma le pertenece a Dios, amén. El alma le pertenece a Dios y Él va a pedirle cuentas al alma. Hiciste aquello para lo que yo te mandé, ¿verdad? Aquello para lo que yo te envié a la tierra. Ya terminaste. Vámonos, ¿verdad? Como uno que se me dice: vámonos. Ya terminaste, vámonos. Hermano, y yo quiero que tú tengas esa bendición tan gloriosa de compartir con los demás el propósito que Dios tiene para tu vida. Y tengas esa fe en Él de que serás traspuesto al cielo. Y primeramente, Dios, seamos de los que somos traspuestos al cielo y no de los que Satanás engañó, no de los que la trilogía satánica engañó. Pero sabemos que hasta los últimos tiempos Dios tendrá que darnos la victoria. Y si pasamos tribulaciones, ¿verdad? Persecuciones, hambre, desnudez, peligro o espada, dice su palabra, nada nos podrá separar del amor de Cristo, ¿verdad? Dice el apóstol: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ¿verdad?, nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo espero que esto sea de gran bendición para tu vida y no creas que el quedarse y ponerse la marca, y que algunos se quedaban y algunas naciones fueron engañadas para ponerse el 666. Gloria a Dios que no fue en mi año, no fue cuando yo estuve viva. Y yo digo a ti que eres presidente por ahí, si llegas a ver alguna noticia, que espero yo en Dios que tengas misericordia, que hagas misericordia con tu prójimo siempre. Te lo digo en el nombre de Jesús y con cariño, ¿verdad? Que o escuchas la voz de Dios y no es en tu año, el 666 no lo pongas. Amén, porque aquellos que se lo pusieron los dejaron atrapados, encerrados, y los hermanos, los demás corrían
corrían por las calles, pero estaban libres, libres, y que ellos estaban encerrados. La comida ¿cómo le llaman? Esa comida, ese alimento empezó a escasear, ¿verdad? Y ellos se pusieron en 166, pero después el diablo los engañó. Y los que se quedaron sin alimento y soportaron con sus pocas pertenencias que tenían, con sus pequeños animalitos que tenían, porque le pertenece a la iglesia tener un animalito, tener una ave ahí, un pollito, una vaquita, un borreguito, le pertenece a la iglesia. Amén, y gracias a Dios hay gente que por ahí tiene un pollito, una gallinita, un borreguito, y tienen esa bendición, porque Dios bendijo a su pueblo. Yo testifico a la iglesia que Dios bendijo a su pueblo, amén. Dios bendijo a su pueblo con esas bendiciones espirituales, y si tú las tienes, no las desperdicies, no las desperdicies. Pídele a Dios que te dé esa multiplicación y esa bendición de prosperar a través de esas cosas en lo que estamos aquí en la tierra, amén. Y ellos vivieron así y no se pusieron el 666. Y yo te pido a ti que estás ahí, que en la política, que respetes la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te hago un llamado. Tal vez tú me tildes de loca, pero yo te hago un llamado, y si me toca por ahí a mí o a otro, cierro, ¿verdad? Porque creemos en todas las cosas, que la iglesia también reinará, y no solamente gente que se va levantando. Dios sabe lo que levanta, siempre sabe lo que levanta, sabe quién reina, amén, porque los hijos de Dios también reinaron antes de su venida, y reinaron aquí en la tierra y reinaron allá con Él, que habían alcanzado la victoria contra la bestia y el falso profeta, amén. Yo te testifico, tiene esa bendición sobre el pueblo de Dios. Bendícelo, bendícelo. Y si no te toca nada de esos 666, pues échale muchas ganas. Nosotros te apoyamos, ¿verdad?, encarecidamente, y bendecimos también a nuestras autoridades. Te pedimos encarecidamente que cuides a la iglesia, a la grey de Dios, amén, y que Dios bendiga tus áreas como bendiga las áreas de la iglesia, amén. Y pues vamos a estar ahí pendientes, y Dios te bendiga, ¿verdad? Obedezcan también a las autoridades, a los que están en eminencia, muchachos. Dios les bendiga, y Dios va a bendecir con bienestar sus bendiciones, a sus hijos con grandes bendiciones. Sean amigos de los que están por ahí presidiendo, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús se los pedimos. Ayuden, escuchen, no sean del pueblo que se anda insubordinado, ¿verdad? Insurrecciones, disidentes o rebeldes, que es lo mismo, ¿verdad? Apoyen al presidente o a la presidenta, ¿verdad? Eso lo decimos en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios que nosotros seamos respetuosos con las autoridades también, que están ahí en eminencia. A lo mejor si en algo hemos fallado, pues que nos disculpen, ¿verdad? Pero esperamos bendiciones de lo alto, y compartir con ustedes muchos momentos más, y esperamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumpla las promesas que va a cumplir sobre cada nación en el mundo entero. Dios les bendiga.